Hola, hoy voy a hablar de El sujeto nómada en la poesía de Julia de Burgos, un artículo escrito por Juan Gelpi. ¿Quién fue Julia de Burgos? Julia de Burgos fue una dramaturga, poetisa y educadora puertorriqueña. Tuvo 2 maridos, de los cuales se divorció. Pero también se conoce que tuvo una relación intensa y amorosa con el intelectual y exiliado Juan Isidro Jiménez Grullón, un dominicano. Luego de irse con él a Nueva York y luego de también seguirlo a Cuba, en donde estudió por un poco tiempo, termina la relación y ella se va a Nueva York desde finales de 1942 hasta su muerte. Burgos vivió en varios barrios de Harlem, donde luchó por ganarse la vida como escritora. También formó parte de varios grupos feministas en Puerto Rico. Y lo que sabemos de ella es que su estado físico se deterioró mientras luchaba contra la depresión y el alcoholismo. Al final, sus problemas de salud, pobreza, soledad y alcoholismo la llevaron al declive y a la muerte. En 1953, Julia fue encontrada en una calle de Harlem, calle 106, de Nueva York, por policías, y la trasladaron al hospital, pero falleció poco después. Bueno, ¿de qué se trata este ensayo, El sujeto nómada, la poesía de Julia de Burgos? Según Gelpi, la generación del 30, al construir un canon, decidieron que los géneros totalizadores para sanar la herida del colonialismo en Puerto Rico eran los ensayos y novelas, como por ejemplo el ensayo Insularismo por Antonio Pedreira. Hay una jerarquía que está implícita en la constitución del canon literario. La literatura que pasa a formar parte del canon es literaturas de hombres, y voy a hablar de ese ensayo de Insularismo de Antonio Pedreira más adelante. Y también del lado de lo secundario o lo inferior cae la poesía lírica tradicionalmente asignada a mujeres. Me gustaría leer una cita del ensayo. En todo proceso de construcción de un canon, en toda ordenación y valoración de un corpus literario, se establecen jerarquías de géneros o modos de representar, mediante las cuales se privilegia a algunas modalidades y se descalifican o silencian a otras. Este ensayo de Antonio Pedreira se enseña en la escuela de Puerto Rico y se institucionaliza de un modo que se ha prolongado en Puerto Rico prácticamente hasta nuestro día. Según su perspectiva, la buena literatura puertorriqueña debe presentarse de manera fiel a la biología del puertorriqueño y a su geografía. Pero hay un problema con este ensayo. Trata de una forma despectiva a la mujer. Dice que la mujer por temperamento es más blanda y menos agresiva que el hombre y no ha podido independizarse de la frivolidad. Entonces esto le cae pésimo a Julia de Burgos y decide hacer una contestación por medio de sus poemas.
Entonces, como mencioné, gran parte de la poesía lírica de Julia de Burgos se podría leer como una práctica de resistencia, como una contestación al poder de ese figurado que es el ensayo de Pedreira. Julia de Burgos lleva a cabo una línea de fuga. Julia se inicia en la literatura diciendo yo, explorando la condición conflictiva de las mujeres de su época. Con su imaginario de vías navegables, recorridos y caminos, Burgos crea un sujeto dinámico que no se puede fijar ni contener, situándose entre las vanguardias históricas. Intenta crear rutas de escape como estrategia liberadora. Lo que podemos ver en su poesía es el nomadismo. ¿Y qué es el nomadismo? El nomadismo se refiere a una conciencia crítica que se resiste a instalarse en modos de pensamiento y comportamiento codificados socialmente. ¿Cómo crea Julia de Burgos un sujeto nómada en su poesía? Julia de Burgos inscribe una geografía simbólica marcada por el nomadismo, la amplitud y el dinamismo. Ríos, mar, aire, rutas, caminos y surcos son algunos de los espacios por los cuales transita el sujeto que se construye en su poesía. Julia de Burgos posiciona el sujeto nómada en espacios abiertos en el cual se pueda discurrir. La geografía se convierte en espacio de libertad y desarrollo por el cual se desplaza un sujeto nómada cuya acción es el caminar. Es así que el sujeto nómada se despliega en un medio sin horizonte como el espacio liso, la estepa, el desierto o el mar. Para el sujeto nómada, todo punto es una etapa y solo existe como tal. Bueno, vamos a ver que el sujeto nómada que construye de Burgos cuestiona muchos de los aspectos del discurso cultural hegemónico de los trentistas. En el primer libro de poemas, el poema en 20 surcos de 1938, hay un sujeto que visita y altera todos los lugares de ese discurso. Hay inflexiones o recorridos que las voces poéticas toman en varios poemas para enfrentarse a ese discurso cultural hegemónico de los trentistas. Como podemos ver en el poema Yo misma fui mi ruta, el poema Yo misma fui mi ruta ejemplifica el sujeto nómada. Aquí el sujeto afirma su nomadismo desde la metáfora del título. Yo fui una ruta, o si se recuerda la etimología de ruta, yo fui un camino abierto. Esa espacialización del sujeto se refuerza también mediante la escisión que se produce en el plano retórico entre los troncos viejos, que se pueden asociar a los hombres y otros sintagmas vinculados al sujeto, senderos nuevos, tierras promisora y liberación íntima. El sujeto nómada en los poemas de Julia de Burgos. En el poema a Julia de Burgos hay un sujeto nómada con una conciencia crítica que se resiste a instalarse en modos de pensamiento y comportamiento codificados socialmente y que anda en búsqueda de una ruta de escape como un medio de liberación íntima del ser femenino. También podemos ver una voz poética con una autodefinición conflictiva
de quién es en realidad. También hay otro poema que se titula Ay, 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 de la Grifa Negra. Hay de algún modo texto como este, en los cuales se da una defensa de la herencia africana y una celebración del mestizaje racial americano. La hablante poética rompe con un discurso que alaba la hispanofilia para alabar y revivir el pasado africano, lo que intensifica su resistencia al discurso hegemónico de Pedreira. El sujeto nómada en los poemas de Julia de Burgos también lo podemos ver en Letania del Mal. El sujeto se define identificándose metafóricamente con el espacio del mal, espacio múltiple e inestable en el cual se funden los contrarios, el erotismo y la muerte. El poema también elabora un ritual o trayectoria que se inicia en esa identidad, yo, mar, y desemboca en un espacio liso, el universo. Por otro lado, el mal es, en este, así como en otros textos de Julia de Burgos, el espacio de la amplitud, todo lo contrario de lo que plantea Pedreira en su larismo cuando dice el cinturón del mal que nos cerca y nos oprime va cerrando cada vez más el espectáculo universal. Totalmente una contradicción a lo que Pedreira dice en su ensayo. En su último poema que quiero discutir, Poema para mi muerte, el nomadismo traspasa la frontera entre la vida y la muerte. Ese sujeto ve la muerte como un proceso en el cual se inicia otro tipo de nomadismo. El sujeto imagina su muerte como una ofrenda al espacio abierto y a la geografía simbólica en los cuales se ha constituido. En conclusión, hay varias interpretaciones que se le pueden dar a los poemas de Julia de Burgos y una de estas es la de un sujeto nómada. Julia de Burgos en sus versos desborda su ser, pues fue una especie de intelectual nómada que en cada poema creó su propia ruta.